vamos a ir viendo que a medida que vamos agregando preguntas, entonces cada vez voy a ir descartando con más facilidad si eso a lo que apunto realmente debo invertirle tiempo y esfuerzo. Entonces, primero, ¿me beneficia? Espiritualmente, ¿tiene un provecho para mí? Segundo, ¿me edifica? Y la segunda pregunta a la que nosotros debemos apuntar es si eso que voy a hacer, decir, compartir, etcétera, etcétera, me edifica espiritualmente. Y yo tengo constantemente una conversación con una persona que es muy cercana a mí, porque compra libros acerca de la filosofía y del pensamiento y la religión de los budistas, de los orientales. Pues no está mal, pues tener el libro ahí, pero ¿te edifica como cristiano? ¿Ya te has leído la Biblia lo suficiente como para tener claras esas dudas que normalmente tienes? Primero lo que me edifica, después lo otro, ¿cierto? Tercero, ¿me sobrecarga? Y de eso sí que también estamos llenos. Usted cuando se levanta un lunes festivo o un sábado de esos que no tiene que trabajar, ¿qué tan ocupado está? Piénselo, ¿qué tan ocupado está? No se lo estoy pensando desde la perspectiva de lunes a viernes, que normalmente uno trabaja, sino ese día que normalmente usted tiene diferente y usted se da cuenta que tiene compromisos. Y la pregunta es, ¿y esos compromisos de alguna manera son decisiones o resultados de decisiones que tomaste que han venido a ser una carga sobre ti? Y muchas veces nosotros nos llenamos de cargas que no son necesarias llevar, ¿cierto? Entonces ahí veíamos un pasaje que decía que nosotros debemos despojarnos de peso y aparte del pecado. Entonces, ese peso que muchas veces como cristianos nos cargamos no necesariamente es pecado, pero no es necesario cargarlo. ¿Sí? Y nosotros muchas veces tendríamos que ser como los niños. Los niños tienen una capacidad para decir no. Y nosotros, de grandes, por falta de dominio propio, por falta de entendimiento de la realidad o yo no sé de qué, no somos capaces de decir no. A todo lo decimos sí. Y cuando vamos a ver, ve, no tuve tiempo para orar, para leer, para compartir con los hermanos, para visitar a alguien que estaba enfermo. Nos saturamos de cosas que ni edifican ni me benefician, sino que me cargan. Cuarto, me esclaviza. ¿Y qué es lo que normalmente nos esclaviza? El pecado. Hay cosas que nosotros, por no tener una mente clara, como lo vimos en el apartado de la conciencia, terminamos asumiendo consecuencias de nuestro pecado. Y esas consecuencias resultan ser una esclavitud para nosotros. Y fácilmente no vamos a poder soltarnos de esas responsabilidades. Vamos a tener que cargarlas. Por eso es importante saber tomar decisiones. Es importante que sepas con quién te vas a casar. Pero es importante decirle sí o no a una invitación o algo, X lo que sea, no sea que raíz de esa decisión traiga una consecuencia que después te esclavice. Laboralmente nos pasa mucho. Con las amistades nos pasa mucho. Y malas decisiones como por ejemplo un matrimonio no bíblico sí que esclaviza. Entonces me esclaviza. Yo tengo que saber tomar decisiones. Y aquí van 4. La última. ¿Esta decisión que voy a tomar justifica mi pecado? O sea, estoy intentando verlo como algo justo cuando realmente no lo es. Y ahí quedamos.
y me voy a devolver. Entonces, estábamos acá. Y habíamos terminado nuestra exposición de la semana pasada viendo esta imagen. Porque normalmente lo que hacemos para justificar nuestro pecado es decir que las cosas no están claras, que no vemos el panorama con claridad. Pero resulta que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios clara en nuestra mente, el pecado va a saltar a la vista, ¿cierto? Entonces, si hay algo que debemos hacer nosotros como cristianos es llenarnos de la palabra de Dios para que no terminemos viendo el mundo como la imagen que tenemos ahí. Veo un león, pero también veo un mico, pero también veo un árbol. Dios ve las cosas en blanco y negro. El mundo está en oscuridad, los hijos de luz son hijos de luz, punto. No es más. Fulanito como que me parece que como que sí es cristiano, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto está dando? El fruto da la evidencia de a quién pertenece. Entonces, mis decisiones y la forma como tomo mis decisiones tienen la misma naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? O es producto de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, o es evidencia de que es, ¿qué? Obras de la carne. Gálatas. Pablo lo deja clarísimo. O estás obrando conforme a la carne, o estás mostrando el fruto del Espíritu Santo. No es más. Pero no podemos estar justificando el pecado. Ahí quedamos. Ahora, viene nuestro sexto punto, se adiciona a lo que veníamos trabajando antes. Sexto, ¿se acuerdan que el último punto que trabajamos sobre la conciencia tenía que ver con no ignorar la conciencia? Guardarla es no ignorar la conciencia. El sexto punto relacionado con nuestra libertad cristiana tiene que ver con no ignorar la conciencia. ¿Y qué dice Romanos 14:22? La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Y por eso es que es importante, ojo con esto, que usted vaya a la Biblia, usted la estudie, se apersone de ella y la haga su ley. Porque mira lo que dice acá. La fe que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, ¿cierto? La tienes conforme a tu propia convicción. O sea, la fe para nosotros ha sido entregada, pero es mi responsabilidad estudiarla, creerla y atesorarla, a tal punto que se vuelve una convicción en mi corazón delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, ¿a dónde apunta la última parte del versículo? ¿A dónde apunta? Hay personas que haciendo caso omiso a lo que la Escritura dice, se crean convicciones que no son conforme a la palabra de Dios y terminan aprobando lo que la Biblia no aprueba. De tal manera que su mente realmente está como esa imagen que les acabo de presentar allí. Ustedes que ven aquí, nubes. No hay claridad ahí. ¿Usted no ve un cielo azul? Eso podría ser fácilmente el mar, pero usted no ve mar. ¿Qué ve? Nubes, oscurecido, entenebrecido. Así es la mente de muchas personas cuando tienen una mente que no está dirigida por la palabra de Dios y se han aprobado en su mente aquello que la Escritura no aprueba. O sea, tienen una conciencia oscura. Las conciencias oscuras, más temprano que tarde, terminan siendo conciencias entenebrecidas, se oscurecen. Llega un punto donde ya no conciben la verdad. Llega un punto donde no son sensibles a la verdad. Ahora, cada uno de nosotros tiene que trabajar entonces en estudiar la fe, o sea, la enseñanza, la doctrina bíblica. Cada uno tiene que
formarse una convicción. No esperes a que otro te enseñe. Estudia. La iglesia es para que todos crezcamos en la verdad, pero es que tú no vienes a la iglesia todos los días. ¿O sí? Levante la mano el mentiroso que dice que viene todos los días. No. Y de hecho, venir todos los días a la iglesia no te garantiza que tengas una convicción correcta delante de Dios. ¿Quién fue Luzbel? Un ángel que ministraba delante de Dios todos los días. ¿Y qué se halló en su corazón? Orgullo. El problema está en el corazón. Tengan mucho cuidado con ese corazón. Tengan mucho cuidado con su conciencia. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Cuál es el sexto punto? Si se acuerdan del término conciencia, estamos listos. ¿Está oscura? ¿Me nubla? ¿Me hace ignorarla? Listo. Pero aquí viene un elemento muy interesante que nos ayuda. No podemos olvidar que cuando hablamos de libertad y cuando hablamos de conciencia, la palabra que no podemos olvidar era la misma palabra que Dios le ordenó a los sacerdotes ponerse en la frente. ¿Cuál era? Santidad a Dios. Nosotros empezamos hablando de conciencia y de libertad desde la perspectiva de la santidad. Ahora, eso nos va a llevar a nuestro séptimo punto. Porque normalmente vivimos en un mundo en el que se ha acogido el pensamiento secular, donde yo vivo para mí y no me importa lo que los otros piensen de mí. Yo vivo mi vida. El cristiano no vive su vida para sí mismo. El cristiano vive la vida para Dios, para sus hermanos. Y véalo aquí. Cuando yo voy a tomar una decisión, cuando yo voy a ver lo que está a mi alrededor, mi pregunta debería ser: ¿ayudará a otros mi ejemplo? ¿Cuántas generaciones ven ustedes allí en la foto? Hay tres, ¿cierto? Hay tres generaciones allí en la imagen. Pero ¿cuál es la característica de los tres sujetos? Caminan igual, caminan igual. Caminan igualitos, los tres con la mano agarrada hacia atrás. El cristiano, cuando vive su vida, debe pensar en si está sirviendo su vida como ejemplo. Vamos a ver más adelante que ejemplo no va a ser lo mismo que modelo, porque el modelo ya es algo todavía de más envergadura. Pero por lo menos aquí en el punto 7, la pregunta sería: ¿estoy siendo de ejemplo para mis hermanos? Incluso para personas que no son cristianas. Miren lo que dice primero los Corintios 8:9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Y el 8:13 dice: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. ¿Aquí alguien tiene problemas con la carne? ¿Tiene problemas con la carne? ¿O con no comer carne? No comer carne, bueno. Entonces me toca comer carne, por amor a ti. Pero no hacer tropiezo a mi hermano. Mi ejemplo, el ejemplo en mis decisiones y en mi acción, tiene como meta en este punto no llevar a alguien a descarriarse en su fe.
por lo menos no ser tropiezo para otro. Eso quiere decir que mi ejemplo en este punto está relacionado con saber lo que mi hermano necesita. Y que si su conciencia es débil, aunque yo tengo libertad para hacer algo, la primera libertad de la que debo disponer como cristiano es la libertad de no hacer uso de mi libertad. ¿Lo entendió? ¿Cuál es la primera libertad a la que está llamado el cristiano? La libertad número 1 del cristiano es a tener la libertad de no hacer uso de ella. Busco la manera de usar mi libertad en restringir mi libertad con el propósito de ¿qué? De no hacer tropezar a nadie. Es interesante porque la Biblia me dice que en cuanto a mi conciencia y mi libertad, yo debo pensar en el cristiano maduro, en el cristiano débil y en el incrédulo. O sea, nuestra libertad debe tener como propósito a toda hora ser ejemplo para todos, para todos. Y nosotros todavía como cristianos estamos pensando como el mundo piensa. No me importa nada, lo que digan no me importa. No, 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 no. El cristiano no es libre para vivir como se le da la gana. El cristiano debe ser libre para agradar a Dios, para ser ejemplo a los creyentes y para no ser de tropiezo a un incrédulo. Tu libertad debe darte la posibilidad de servir a todos. Entonces, punto 7, ¿ayudará a otros mi ejemplo? ¿Ayuda? Preste atención, no estoy diciendo que si no ayuda, no lo hagas, pero preferiblemente que todo lo que yo haga, ¿qué? Aporte. Así pensaría una persona madura en la fe, que todo lo que hace, ¿qué? Sea de beneficio para los demás. Punto. Volvemos al punto, entonces, ¿qué tan maduro soy? O sea, se trata de eso. El camino de la vida cristiana es el de poder madurar. Personas todavía de 30 años en la iglesia no entienden que nuestro llamado no es a servirnos a nosotros, sino que servir a los demás. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? 8, ojo, todo lo que hago, ¿qué acaba de decir? ¿Lleva a otros a Cristo? Romanos capítulo 14, versículos 16 al 18. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. ¿No qué? No permitir que se hable mal de lo que es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Que si usted come o no come, me siento más santo, menos santo, no. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Nosotros debemos tener la conciencia clara de que si vivimos para Dios, todo lo que hacemos debe tener la posibilidad de llevar a otros a Cristo. Y que va más allá de lo que hago muchas veces. Se trata de lo que soy, justicia, paz y gozo. ¿Qué es lo que muestra mi carácter? De allí el problema de las personas que dicen que son cristianas pero mantienen enojadas. Y de ahí de las personas que dicen que son muy felices pero nos mantenemos diciendo y haciendo comentarios que no vienen al caso, entonces somos imprudentes. Y el problema de las personas que dicen que porque son muy tímidas nunca hablan. Entonces tenemos chicharrón. Si yo estoy en un lado o en el otro, ¿estamos bien o estamos mal? No se trata de es que yo soy así. ¿O qué dice Olguita? Yo no me puedo quedar con el yo soy así. Yo toda la vida he sido así.
Es que ya saben cómo soy. Sí, el Señor sabe cómo eres. Y por eso te llamó, para que no siguieras siendo el mismo. Por eso lo importante y lo hermoso de ver, de intentar hacer un retrato de cómo era Jesús. Jesús no era lo estrictamente serio como para no llegar a las personas. Da la sensación en los evangelios que cuando Jesús llegaba a alguien, como que lo recibían con facilidad, ¿sí o no? Pero daba la sensación de que cuando había algo injusto, Él reaccionaba ante la injusticia. Y su acción era ¿qué? Justa. No se quedaba callado. Nosotros debemos pensar en si nuestro carácter lleva a otros a Cristo. Eso es lo realmente importante. Porque nuestro carácter define cómo vivimos. Nuestra forma de ser es lo que da la posibilidad de comer, compartir, hablar, gozar, disfrutar, ser preciso en la palabra, callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar. Y que todo eso me dé la posibilidad de llevar a otros, ¿a quién? A Cristo. Lleva a otros a Cristo lo que hago. 9. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Es semejante con la semejanza a Cristo? En otras palabras, ya no solamente el carácter, sino ahora todo lo que haces está reflejando a Cristo. Mire que aquí todos se parecen a Cristo, ¿sí o no? A los igualiticos todos. Todos. Igualiticos. Ve aquí todo el mundo callado, pendiente. Pero nos vemos así en nuestros lugares de trabajo. Nos vemos así en nuestros hogares. Nos vemos así cuando nos hacen. Cuando nos queremos enojar. Nuestros enojos son por justas causas o porque somos pecadores. ¿En qué no me estoy pareciendo a Cristo? Sería la pregunta. Piensen en lo siguiente. ¿Jesús tomaría una decisión que no tendría como implicación darle la gloria a Dios? Imagínense que Jesús estaba cansado en una noche y sus discípulos le dicen, vamos al otro lado. Y Jesús dice, sí, yo me monto en el barco, me acuesto, cuando me despierto estoy del otro lado. Pero no, en su momento él dijo, adelántense ustedes, yo los que alcanzo. Y en vez de sentarse a descansar, porque está malo descansar, es muy ¿qué? Muy bueno, provechoso. Pero Jesús en vez de irse a descansar, ¿qué hizo? Fue y subió una montaña. ¿Eso se les parece a descansar? Subió una colina. ¿Y qué hizo en la colina? Se puso a orar. ¿Y dónde estaban los discípulos? Por allá en la mitad de la tormenta. Y después Jesús va y los mira y por allá están ellos, pasándola bueno. Baja la montaña, camina sobre el mar. Todo con un propósito. ¿Cuál era el propósito desde el principio? Darle la gloria a Dios. Caminar
orar, descender, caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua debe ser agotador. Nosotros pensamos, qué maravilloso caminar sobre el agua. ¿Alguna vez has caminado sobre una superficie pantanosa? Yo no tengo la experiencia de caminar sobre el agua, pero debe ser muy parecido, porque es que el agua no te da fricción para caminar. Puede ser lo más parecido a patinar más bien, no sé, estoy aquí pensando cosas. No debe ser fácil. Nosotros muchas veces tomamos las decisiones en cuanto a lo más fácil. Pero nosotros deberíamos pensar más bien en si eso que voy a tomar como decisión es lo que le da mayor gloria a Dios. Y esa era la manera como Jesús pensaba. Y muchas veces nosotros, para parecernos a Cristo, tenemos que tomar ese tipo de determinaciones. Ahora, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Todas las decisiones que Jesús tomaba eran por amor. Amor al Padre, amor a la voluntad del Padre, amor por los redimidos, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, ahí tenemos nuestra novena pregunta. ¿Me hace semejante a Cristo? Y esta es excelente, la última. ¿A cuántos de ustedes les da pena decir que son cristianos? Levante la mano. ¿No les da pena decir que son cristianos? Ya no. Antes sí, o sea, hace 10 minutos. ¿Usted sabe cómo se da cuenta si a usted le da pena predicar? Si a usted le da pena decir que es cristiano. Salga afuera, Biblia en mano, y a la primera persona que usted vea, en vez de sentir cositas aquí, usted diga, este es, venga para acá. Señor, hágame el favor, venga para acá. Usted sabía que si usted no se arrepiente de sus pecados, en sus pecados va a morir, pero hay una solución. Cristo tiene el poder para salvarte. ¿Por qué no lo haces? Las personas que están afuera no esperan a que tú les prediques la verdad, pero ellos van directo al infierno. Y nosotros no le predicamos el evangelio porque nos da pena decir que hay un Salvador. Pero si ustedes se dan cuenta, personas en la calle con una cámara en mano van grabando por allá a cualquiera y le dicen, venga, por 50,000 pesos, si le hago 3 preguntas y usted las responde de la gana. Y son preguntas, y no les da pena hacer esas preguntas y a los otros no les da pena responderlas. ¿Por qué no les da pena? Porque Juan dice que el mundo ama a los que son del mundo. Como nosotros por implicación sabemos que somos cristianos y somos rechazados, a nosotros nos da ¿qué? Pena. No nos engañemos. No es porque sintamos que es invasivo. No es porque yo piense, ay no, es que de pronto el momento. No, momento no. Miren la clave de Pablo hacia Timoteo. Predica a tiempo, busca siempre la ocasión. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque nos da vergüenza. Y es allí donde a nosotros debería tocar en el corazón esa frase de Jesús que dice que si alguno se apena de él, se avergüenza de él. Aquí, ¿qué va a hacer Jesús allá? Pero mira este ejemplo. Yo sé que no alcanzan a ver muy bien la imagen. Esta imagen que está aquí era la firma con la que un compositor firmaba todas sus obras por encargo. A él le pagaban por hacer las obras y él, aunque eran obras pagadas, él las firmaba todas de la misma manera. Esa frase, esas siglas dicen solo a Dios la gloria. Y era la manera como Juan Sebastián Bach, uno de los compositores más grandes de música en el mundo, firmaba todas sus obras por encargo. A él no le daba pena decir que él era reformado.
alemán, y todas sus obras las hacía con excelencia. Hay algo interesante, Juan Sebastián Bach no creó música nueva, él no creó formas nuevas, movimientos nuevos, no, él hizo de lo que ya había la mejor expresión. Ya habían sonatas, ya habían conciertos, él no inventó nada. Él lo único que hizo fue hacerlo lo mejor posible, porque él sabía que si lo hacía bien, el que se llevaba a la gloria era ¿quién? Dios. El punto 10, el último punto de todas esas preguntas que nos van a ayudar a hacer un buen uso de nuestra libertad cristiana es: ¿glorifica a Dios? En definitivas cuentas, si sales, si entras, si te quedas, si prendes, si apagas, si hablas, si callas, si comes, si ayunas, sea lo que sea que hagas, la pregunta es: ¿le da la gloria a Dios? Pero si ustedes se dan cuenta, no es la manera como nosotros pensamos. ¿Bajo qué directriz tomamos nosotros las decisiones? Si me genera más ganancia, si me genera el menor esfuerzo, ¿sí o no? Si no me incomoda, si evita que yo tenga que cansarme, si no tengo que pensar, si no es necesario estudiar tanto. Esta frase que tenemos aquí es la manera como empiezan todas las versiones de el Catecismo de Westminster. Y la respuesta que dan a la primera pregunta es que el fin principal y más alto del hombre, o sea, el fin, el propósito por el cual fue creado, y lo que le da lo que lo lleva a su experiencia más elevada como hombre, es que glorificar a Dios y gozar de Él. Piense muy bien esta pregunta. ¿Para usted Dios es un deleite o es una carga? Piensa la pregunta. ¿Para ti Dios es un deleite o es una carga? Imagínense que por muchos años yo quise reescribir las palabras del salmista que decía: es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ellos. Yo decía: hombre, este sí es bien. En vez de haber dicho: es mejor estar en tu casa 1000 días que uno fuera de ellos. Claro, yo lo estaba pensando desde otra perspectiva. Si hay tanto mal afuera, pues yo no quiero estar ni siquiera un solo día por fuera. El asunto está que el salmista no estaba hablando en términos de la maldad, sino en términos de ¿qué? El deleite. Es mejor estar en tus atrios un día. Para él era más provechoso un día en la casa del Señor a 1000 días disfrutando de riquezas, paseos, vacaciones, comida. Para él era más deleitoso Dios. Vuelvo y pregunto: ¿para nosotros Dios es una carga o es un deleite? En eso se resume hasta dónde realmente hemos nacido de nuevo o no. Y quiero que me acompañen por favor a estos versículos. Como los tienen ahí, no hay necesidad de que yo se los diga. Garantícenme por favor que estén esos 4 textos abiertos entre nosotros. Y si alguien tiene por favor Romanos 11:36, que lo lea. El otro texto es 1 Corintios
10:31 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Quién tiene Romanos 11:36? Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a ver. Hay tres ideas básicas en ese versículo. ¿Por qué qué? Dice el texto. Porque de Él. Ahí. Porque de Él. ¿Eso hace alusión a qué? Le pertenece. De Él. Lo que sigue. ¿Eso qué significa? Él lo creó. Hay una relación muy, muy estrecha en la Biblia. ¿Por qué Dios es el pueblo del pueblo de Israel? Porque Él lo creó, Él lo libertó, o sea, Él lo hace todo. Aquí vamos por lo mismo. De Él le pertenece. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y lo último que dice, y para Él. De Él, por Él y para Él. ¿Qué dice primero a los Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo más básico y natural del ser humano, comer y beber. Si lo haces para la gloria de Dios, ¿qué? Estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. ¿Qué dice el Salmo 73, versículos 24 al 28? Hasta el 28. Uy. Si ustedes le prestan atención a ese texto, es impresionante. Miren las palabras del salmista. ¿A quién tengo yo? ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde se está poniendo el salmista? Abajo. Abajo. Y él está diciendo, te tengo a ti en los cielos y fuera de ti no deseo nada. Él conocía su posición y su condición. Y él lo dice repetidas veces, no deseo nada más, sino a ti, oh Dios. Pero, Carlos, ¿qué dice el pasaje donde habla del malvado? ¿Pero tú qué? Hasta ahí. Ojo, Dios no se alejó de nadie. Si el hombre está alejado de Dios, es porque así lo decidió. Y la final consecuencia de todo el que se aleja de Dios es ¿qué? Destrucción. Y recuerden, no hay mayor peligro que el que, no teniendo una conciencia bien dirigida por la palabra, se convence de un error como correcto. Y la Biblia dice, esta es la santidad. Y el hombre dice, no, pero a mí me interesa aquí. Y se va por un ladito. Este que está aquí ya se alejó de Dios. Y por eso muchos predicadores, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, siempre se llega a la conclusión, el peor castigo en el infierno es para aquellos que vivieron toda su vida en una iglesia, justificándose a sí mismos, convenciéndose del error, justificándolo, tergiversando la escritura, y no se dieron cuenta que ellos determinaron no amar a Dios, sino que por el contrario, ¿qué? Hicieron uso de su libertad para pecar. Peligroso. ¿Y el salmista qué dice? El malvado se alejó y pereció. Punto.
¿Qué dice Juan 17, 21 al 23? ¿En qué consiste la gloria del cristiano? ¿En qué consiste la gloria del cristiano? ¿Cuál fue la petición de Jesús? Que yo sea, que así como tú y yo somos uno, ¿ellos qué? Y después, ¿qué dice? Y ellos y yo seamos uno. El uno en la antigüedad tenía que ver con el no poder ser divisible. Ese es un concepto filosófico de la antigüedad. Y en pocas palabras, Jesús está haciendo uso de esa figura para decir, tu gloria debe ser que te distingan, que seas evidente que eres cristiano, evidente. Volvemos al punto, no por la mera forma de vestir. Uno reconoce a un unitario, ¿sí o no? O uno reconoce en la calle a un testigo de Jehová. Pero ¿y qué tal que no tuvieran esos distintivos? Con el solo hecho de saludar, hablar e inmediatamente buscar la ocasión de tu ejemplo, de ser edificado, de edificar, de ser modelo, etcétera, etcétera, y estés buscando a toda hora apelar a lo que a Dios le da la gloria, que la gente se diera cuenta que tú y Cristo son uno, lo que el mundo aborrece. Esta fue la petición de Jesús. La petición de Jesús es, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno y que ellos conmigo sean ¿qué? Uno. Esa es la petición de Jesús. A eso se le conoce la oración sacerdotal de Cristo. ¿Cómo le das gloria a Dios? Entonces, resumen. Deberíamos evaluar nuestras motivaciones. ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Siempre se ha dicho que el ser humano nunca puede pelear con el tiempo. ¿Usted cuándo le ha ganado la batalla al tiempo? Eso mismo pasa con el cristiano o con el que aparenta ser un cristiano. Al final el tiempo va a demostrar a quién pertenecemos. Y casi siempre, aunque son pocos los casos en los que una persona, no habiendo nacido de nuevo, aparente ser uno de los salvos, casi siempre, más temprano que tarde, el fruto de vivir en la carne se hace evidente. Y lo que dice primera de Juan, que dice que era necesario que fueran apartados de nosotros para que ¿qué? Para que fuera evidente que no eran de nosotros, termina siendo realidad. Hoy por hoy muchas iglesias no son iglesias bíblicas sanas, congregaciones, pero lo mismo pasa con sujetos e individuos. Y el tema, hasta donde lo hemos trabajado en esos momentos, solamente era la introducción del curso de la iglesia y la cultura. Porque resultado de esto que acabamos de ver, la conciencia, la libertad del cristiano, la cosmovisión, entonces venía los problemas con los que nos vamos a encontrar, lo que la cultura nos quiere imponer. Y si nosotros no tenemos una claridad sobre qué dice la Escritura, sobre cómo está nuestra conciencia madura,
y sobre cómo actuamos en nuestras libertades, no vamos a poder hacer frente a lo que la cultura nos impone. No. Obviamente, cuando un cristiano no está saturado de la Escritura, está saturado de otra cosa. Y es donde está el peligro. Y no en vano, nosotros sabemos acá que a toda hora nos dicen, pero es que ustedes a toda hora dicen lo mismo, que uno debe leer la Biblia, que uno debe aprovechar bien el tiempo. Es que no hay otra forma de nosotros intentar estar limpios en un mundo que lo único que ofrece es basura. No hay otra forma. Y cada vez que nosotros pensamos en que, ese otro es como tan rígido, como tan legalista. No sé si recuerdan la imagen que les puse aquí, es porque a veces la inmadurez nos lleva a vivir a toda hora en el límite del peligro. Y ese límite del peligro, lo único que está evidenciando es, o que no eres y estás intentando vivir aparentando algo, o que todavía eres un inmaduro que ama los ídolos. Gracias a Dios por el agua. Entonces, para terminar, ¿cuál debe ser nuestra petición? ¿Cuál sería mi petición en esta mañana para cada uno de nosotros que hemos podido participar de estos espacios? Que nos hagamos conscientes de que la lucha principal está en su mente y en mi mente. Y que de la misma manera que sucede con una planta, si la riegas todos los días con lo que ella necesita, agua, luz, ella va a crecer. Pero si a la planta en vez de echarle agua, le echas algo que se parece al agua, entonces le puedes echar tiner. ¿Cierto? ¿Qué pasa si a la planta le echas tiner? Parece que es agua, pero se va a morir rápidamente. No te engañes, alimentándote con frases bonitas. No te engañes alimentándote con ideas de predicadores que ya sabemos que están perdidos en sus mentiras. No te engañes alimentándote con la moralidad de este mundo. Y ojo con eso que les voy a decir porque es el peligro más grande. No te engañes con lo que tu corazón te dice. La Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? Una suma de pervertidos. No se engañen por la manera como queremos justificar nuestro pecado, escuchando nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, no se dejen engañar por sus mentes. Llenen su mente de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Padre, y te pedimos que hagas de nuestros corazones terrenos fértiles. Esa petición puede sonar dura, pero si nos tienes que quitar, Señor, la misma libertad y poder llegar a ser salvos, hazlo, pero que te podamos contemplar un día con gozo, Señor. Aún así sé que es una petición muy infantil. Tú no deseas sacrificio, sino obediencia. Y la obediencia es aquella que al escuchar la palabra de Dios se dispone para amarte y seguirte. Por lo tanto, Señor, no queda otra cosa que pedirte que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que nos permita ser obedientes, Señor, a lo que nos has permitido escuchar
durante estos días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.